Muy buenos días, estimados participantes del encuentro de divulgación científica. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Evelyn Astrid Calva Camacho. Soy docente de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Técnica Particular de Loja. Para mí, el día de hoy es muy gratificante exponerles un poquito acerca de los resultados que he encontrado en una revisión sistemática que realicé enfocada a los factores asociados a la fatiga por compasión en cuidadores formales de pacientes crónicos. Antes de dar inicio, me gustaría empezar con la proyección y explicación de lo que corresponde a la temática de manera general. Se puede decir que la fatiga por compasión es entendida como el desgaste físico, emocional y mental continuo que se manifiesta a través de diferentes síntomas como la tristeza, la irritabilidad, la ansiedad y la desmotivación, lo que disminuye la capacidad de empatía y la compasión hacia los demás. Este fenómeno cabe destacar que también es conocido como estrés secundario traumático o como el costo de cuidado, ya que sus síntomas se van desarrollando por la exposición del trauma, el factor estresante o el sufrimiento de otra persona en sí, en lugar del propio mismo, y afecta particularmente a los profesionales que mantienen un contacto directo con las personas o con pacientes que en este caso realizan los labores de cuidado. En este sentido, cabe destacar que estos profesionales para esta revisión sistemática han sido tomados en cuenta como cuidadores formales, que bajo el criterio de Da Silva 2019 se puede establecer que un cuidador formal es aquel profesional ya titulado que ejerce sus labores dentro de una institución de salud como hospitales o centros residenciales, en donde si bien es cierto, el acto de cuidar proporciona una gratificación personal y un sentido de propósito, también puede haber un lado negativo como la parte del sufrimiento psíquico y la sobrecarga emocional, especialmente por el aumento de la dependencia y los déficits asociados a la condición del paciente que en este caso estamos cuidando. Por tal razón, se puede decir que la fatiga por compasión es este costo de cuidar a una persona que requiere este tipo de acciones por parte del cuidador formal. Dentro de la metodología, el objetivo principal de esta revisión sistemática fue identificar cuáles son aquellos factores que contribuyen a la fatiga por compasión en cuidadores formales de pacientes crónicos con el fin de desarrollar estrategias efectivas para mejorar su bienestar y calidad de vida. En cuanto al tipo de estudio, se puede decir que fue una revisión sistemática de literatura siguiendo los pasos básicos de la guía de Prisma para las revisiones pues, en este tipo de alcance. Entre los principales criterios de inclusión encontramos que se incluyó artículos de texto completos publicados en inglés o en español que se encuentren como tal escritos dentro de los años 2019 y 2024, aborden a cuidadores formales mayores de 18 años. También se incluyeron estudios cuantitativos, descriptivos, transversales, observacionales y correlacionales de libre acceso. Entre los criterios de exclusión, sobre todo, se excluyó artículos sobre cuidadores informales, estudios aleatorios, cualitativos, guías clínicas. Asimismo, se excluyó todo tipo de artículo que abarque una revisión sistemática, una revisión editorial y sobre todo estudios durante la pandemia de COVID-19 o que no investiguen específicamente la fatiga por compasión. Dentro de las principales bases de datos que se utilizó para realizar la indagación de la información, se trabajó principalmente con la búsqueda de artículos en tres bases en inglés y en español: Scopus, ScienceDirect y PubMed, seleccionando los artículos, como ya les había mencionado, entre el 2014 y 2024. Las principales palabras claves o términos elegidos para la búsqueda en español fueron fatiga por compasión y cuidadores formales, mientras que existieron algunos términos en inglés que básicamente abarcaban las mismas palabras, pero traducidas a este idioma. Como principal estrategia se utilizaron los métodos de búsqueda mediante los algoritmos o operadores booleanos que incluían la palabra y o en este caso o para redefinir y optimizar los resultados de la búsqueda. Por tal razón se creó una base de datos con los estudios recuperados utilizando un software que en este caso fue el Rayo.
para lo cual todos los artículos que se encontraron en esas tres bases de datos fueron exportados y fueron como tal subidos a este software para realizar la respectiva revisión en cuanto a los criterios de inclusión y exclusión y así de esta manera ir determinando con los artículos que ya serían como tal analizados al final de la revisión. En este sentido, dentro de los principales resultados de búsqueda, inicialmente se encontraron 1.350 estudios que se consideraron relevantes entre las tres bases ya mencionadas. Mediante el cribado, es decir, se eliminaron como tal 24 artículos que ya estaban duplicados, reteniendo así 1.326 artículos. En una primera revisión, como tal, se analizó el tema de títulos y resumen y, en este sentido, al no cumplir los criterios en los cuales se enfoca nuestra investigación, se terminaron excluyendo 1.312 estudios. Por tal razón, de acuerdo a los criterios de elegibilidad, en total, se seleccionaron 21 artículos que fueron considerados potencialmente relevantes. Sin embargo, luego de hacer una revisión exhaustiva, es decir, que tenga el texto completo de manera libre, de esta manera se terminaron excluyendo 7 artículos porque no contenían todo el texto completo que se pueda descargar. Por tal razón, dentro de esta revisión sistemática se trabajó con un total de 14 estudios pertinentes para el análisis final. ¿Cuáles fueron las características de estos 14 estudios con los cuales se trabajaron? Es que básicamente se trabajó con una muestra de más de 3.000 profesionales de la salud, en las cuales aproximadamente el 67% fueron mujeres y un 33% hombres, con edades comprendidas entre los 19 y 65 años, con una media aproximadamente de 40 años. Con respecto a su estado civil, el 65.3% de los profesionales estaban casados, mientras que el 34.7 eran solteros, viudos o divorciados. En cuanto a la experiencia laboral, la mayoría de profesionales tenían entre 1 y 40 años de servicios con una media de 12.27 años y aquellos que tenían más de 10 años de experiencia tendrían como tal a presentar mayores niveles de fatiga por compasión. Asimismo, en cuanto a las horas de trabajo, se encontró que el 78.3 de los profesionales trabajaban más de 50 horas a la semana, lo que contribuía de igual manera a un mayor riesgo de agotamiento emocional. Estas fueron las principales características de todos los 14 estudios encontrados. Un poquito hablándoles acerca de la discusión que se realizó, es que todos los estudios observan una significativa prevalencia entre la fatiga por compasión en distintos grados, especialmente cuando son enfermeras y médicos que trabajan en los servicios de urgencias y cuidados intensivos. Justamente en estas áreas es donde más existe como que esta prevalencia para que se presente la fatiga por compasión. Asimismo, se encontró entre los 14 artículos seleccionados una relación como tal causal o al menos correlacional, es decir, que el agotamiento laboral y la fatiga por compasión como tal tienen una correlación. Es decir, que se refuerza la idea que el agotamiento prolongado contribuye a la aparición de la fatiga. Asimismo, también la fatiga por compasión se puede establecer que no solo afecta el rendimiento laboral, sino también al bienestar general y las relaciones personales de los trabajadores, subrayando de esta manera que las intervenciones psicológicas y los programas de apoyos enfocados en mejorar la resiliencia y reducir las horas de trabajo para disminuir el agotamiento emocional serían muy efectivas y eficaces. En cuanto a las discrepancias, existió el hecho de que diversos grupos de trabajadores, especialmente cuando había otro rol en cuanto a la ocupación, podían presentar un mayor nivel de prevalencia de fatiga o podían ser neutrales ante este síndrome. Entre las principales, como tal, variables sociodemográficas que se identificaron en esta revisión sistemática es que puntualmente la fatiga por compasión se puede asociar al género, es decir, que las mujeres tienen una mayor predisposición para sufrir fatiga por compasión con un 60-70%, reportando niveles altos en comparación con los varones. En cuanto a la edad, los profesionales mayores de 40 años se puede decir que son más vulnerables a presentar fatiga por compasión, aunque algunos estudios indican que afecta a todos los profesionales por edades iguales. Otro punto es el estado de civil.
se puede establecer que los profesionales que están casados presentan un 20% menos de riesgo como tal en comparación a los que están solteros. Las horas de trabajo, un punto muy clave porque las largas jornadas laborales se asocian con los niveles elevados de fatiga por compasión, es decir, que con un 65% que se encontró dentro de esta revisión, se presentó una mayor incidencia en quienes trabajan más de 12 horas al día. Es decir, que esta variable o este riesgo de sufrir fatiga por compasión está directamente relacionado con las personas que trabajan más de 12 horas. Finalmente, como conclusión, se puede establecer que la fatiga por compasión en cuidadores formales es una realidad muy compleja que está afectando actualmente dentro de la sociedad. Surge principalmente de la relación emocional relacionada al sufrimiento de los pacientes, afectando el bienestar psicosomático de los profesionales y su capacidad para gestionar la carga laboral. Entre los principales factores encontrados se puede decir que ser mujer, tener más de 40 años, contar al menos con 10 años de experiencia laboral y enfrentar cargas de trabajo superiores a 80 horas semanales actúan como predisponentes claves para los niveles elevados de fatiga por compasión. Y finalmente indicar que resulta crucial que los sistemas de salud tomen conciencia e implementen programas dirigidos a fomentar estrategias como el afecto positivo, el autocuidado y el fortalecimiento de recursos internos para mantener este bienestar que requieren los cuidadores formales y así, de manera indirecta, asegurar la calidad de atención que se les está brindando a estos pacientes que en realidad requieren de mucha atención por la condición crónica justamente de su enfermedad. Esto es cuanto puedo explicar acerca de la revisión sistemática, esperando que estos resultados puedan contribuir un poco más a la profundización de este tema y sobre todo al aporte científico referente a esta variable. Muchas gracias por su atención.